Que muy buenas noches, señorita docente. Somos, vamos en esta noche a exponer la unidad 3 hacia una jurisdicción supranacional de derechos humanos. El tema, caso Fleure y otros versus Haití. Somos integrantes Chimbo Kevin, Chimbo Yadlin, Espinosa René, Gaibor Sara y Jaime Randy. Vamos a hacer el expediente interamericano, lo reconstruiremos paso a paso. El caso Fleury y otros versus Haití, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 23 de noviembre del 2011 en la sentencia de fondo y reparaciones Serie C, numeral 236. El Estado demandado fue la República de Haití, señalado como responsable por la detención arbitraria y la tortura de un defensor de derechos humanos. La Corte analizó la violación de varios derechos de la Convención Americana: libertad personal, integridad personal, garantías judiciales, protección judicial, libertad de asociación y libertad de circulación y de residencia, todos en relación con la obligación general de respeto y garantía del artículo 1.1. Ante la Comisión Interamericana también se invocó inicialmente el artículo 11 sobre la protección de la honra y la dignidad, aunque ese derecho no llegó a formar parte de la demanda presentada ante la Corte. Los invitamos a acompañarnos en este recorrido, que desde los hechos en 2002 hasta la sentencia que marcó un precedente para la protección de defensores de derechos humanos en América Latina. Vamos a darle una explicación de los antecedentes del caso. El Lisaías Fleury era un ciudadano haitiano de 39 años, defensor de derechos humanos y asesor jurídico de la Comisión Episcopal Nacional de Justicia y Paz. Desde ahí documentaba abusos policiales y representaba a víctimas de violencia doméstica y otros delitos graves. Aproximadamente a las 7 de la noche del 24 de junio de 2002, dos policías uniformados y otros tres hombres llegaron a su domicilio en Lavois, cerca de Puerto Príncipe, acusándolo de poseer una bomba de agua robada. Fleury negó la acusación e incluso invitó a los agentes a registrar su vivienda. Aun así, lo detuvieron, sin ninguna orden judicial. Cuando se identificó como abogado y defensor de derechos humanos, la respuesta fue mayor amenaza e intimidación. Durante casi 17 horas en la subcomisaría de Bon Repos, sufrió golpes, insultos y tratos que la propia corte calificó posteriormente como tortura. Estuvo no, asignado a una celda húmeda de apenas 1,80 m por 1,20 m, junto a otras 7 personas sin alimento ni agua. Ni la denuncia presentada por la Comisión Episcopal, ni la que el propio Fleury interpuso ante la Fiscalía de Puerto Príncipe, derivaron en una investigación penal. El hostigamiento posterior lo obligó a separarse de su esposa e hijos entre 2002 y 2006, hasta que en 2009 la familia logró reunificarse ya en condición de refugiados. En la investigación procesal,
la competencia, admisibilidad, medidas cautelales y solución amistosa. El propio Lysias Fleury presentó su denuncia ante la Secretaría Ejecutiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 11 de octubre del 2002, junto con una solicitud de medidas cautelares. La comisión verificó su competencia, ratione personae, porque Haití es un Estado miembro de la OEA y parte de la Convención. Ratone materiae, porque se alegaban derechos protegidos por este tratado. Ratione temporis, porque los hechos ocurrieron cuando Haití ya estaba obligado por la Convención. Y Ratoni loci, porque todo sucedió en un territorio haitiano. En materia de admisibilidad, mediante el informe número 20 de 2004, la comisión constató que las denuncias internas nunca generaron una investigación efectiva, por lo que aplicó la excepción del retardo injustificado prevista en el artículo 46.2 de la Convención y declaró admisible la petición. Sobre las medidas cautelares, fueron solicitadas por la propia víctima y otorgadas por la CID, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 15 de octubre del 2002, como el Estado no las cumplió, la comisión pidió medidas provisionales a la Corte, que el presidente del tribunal ordenó el 18 de marzo del 2003 para proteger la vida e integridad de Fleury y su familia. En cuanto a la solución amistosa, el expediente no registra un procedimiento real. Haití mantuvo una casi total ausencia procesal, sin controvertir los hechos ni proponer ninguna fórmula de conciliación. Por eso el caso avanzó directamente hacia el informe de fondo y después hacia la Corte. Ahorita le vamos a dar una breve intervención de cada rol procesal basado en el caso real. Recreamos ahora de forma breve cómo se habrá desarrollado una audiencia ante la Corte Interamericana en estos tipos de casos. Señores jueces, la detención del señor Fleury fue arbitraria. Desde su origen, no existió orden judicial ni flagrancia. Los golpes y los tratos crueles sufridos en la subcomisaría de Bon Repos constituyó tortura ejecutada precisamente para castigar su labor como defensor de derechos humanos. La inacción judicial posterior perpetuó la impunidad y forzó el exilio de toda la familia. Solicitamos que se declare la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los artículos 5, 7, 8, 16, 22 y 25 de la Convención. Como comisionado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión ratifica su demanda presentada el 5 de agosto del 2009, tras el informe de admisibilidad número 20 del 2004. Constatamos que el Estado nunca ofreció una investigación seria ni una oportuna frente a los hechos denunciados. Además, la propia falta de comparencia del Estado ante este tribunal refuerza la necesidad de aplicar la presunción de veracidad prevista en el artículo 41 del reglamento de la Corte respecto a los hechos no comprometidos. El Estado. En este corresponde a una aclaración procesal. Haití no contestó la demanda, no presentó el escrito de solicitudes y argumentos, ni designó representación en ninguna etapa. Por eso, en la simulación, la silla del Estado permanece vacía. Así ocurrió realmente en el proceso, conforme al artículo 29.2 del reglamento de la Corte sobre la incomparecencia. Como perito, agrego que los informes periciales incorporados al expediente, entre ellos los de Thomas Griffin, Mario Joseph y William O'Neill,
documentaron un colapso institucional del sistema judicial haitiano y un riesgo estructural para quienes defienden derechos humanos en el país. Escuchando las partes y examinando el acervo probatorio, documental, testimonial y pericial, este tribunal, ante la incompetencia absoluta del Estado, tiene por cierto los hechos alegados que no fueron controvertidos y resultan consistentes con el resto de las pruebas, conforme al artículo 41 del régimen de la Corte. En consecuencia, no fue necesario celebrar audiencia pública. El tribunal resolvió con base en los escritos y las pruebas aportadas por la comisión y por los representantes de la víctima. Decisión de la Corte. Los derechos vulnerados, responsabilidad estatal y las reparaciones. La Corte declaró a Haití internacionalmente responsable por la violación de la libertad personal, la integridad personal, las garantías y la protección judicial y la libertad de asociación, en perjuicio a Lysias Fleury por la violación de la integridad personal de su esposa e hijos y por la violación de derecho de circulación y residencia en perjuicio a toda la familia. El fundamento central fue la posición de garante del Estado frente a las personas bajo su custodia. Las lesiones sufridas durante la detención generan una presunción y responsabilidad estatal que le corresponde desvirtuar. La Corte calificó los tratados recibidos como tortura y advirtió que agredir a un defensor de derechos humanos genera un afecto amedrentador que lesiona el pluralismo democrático. En materia de reparación, la Corte ordenó indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, incluido el lucro cesante por la interrupción de la actividad profesional de la víctima, además del pago de costas y gastos. También dispuso medidas de satisfacción, como la publicación de sentencia en medio de medios estatales, medidas de rehabilitación con tratamientos médicos y psicológicos gratuitos para las víctimas y garantías de no repetición, entre ellas un programa permanente de capacitación para jueces y fiscales haitianos y la obligación de investigar y sancionar a los responsables. Como reflexión final, ¿por qué esta sentencia es relevante para la protección de los derechos humanos en América Latina? Para mí, este caso confirma que la incorporación de un Estado ante un sistema interamericano no lo exime de responsabilidades. Al contrario, fortalece la capacidad del sistema para proteger a las víctimas, incluso frente a estados con bajo nivel de institucionalidad. Yo destaco la protección reforzada a quienes defienden derechos humanos. La sentencia deja claro que atacar a un defensor no solo daña a la víctima directa, sino que intimida a toda la sociedad civil que ejerce ese mismo rol. Desde un punto de vista procesal, en este caso muestra cómo funciona en la práctica las medidas cautelares y provisionales cuando un Estado no responde, y cómo la Comisión puede escalar la protección hasta la propia Corte. A mí me parece relevante la figura de la posición de garante. El Estado siempre debe responder por lo que ocurre a una persona bajo su custodia. Y ese estándar sigue aplicándose hoy en toda la región. Y para cerrar, este caso nos recuerda que la justicia internacional puede avanzar incluso sin la participación del Estado demandado, aunque esto también revela los enormes desafíos que enfrentan un país como Haití para garantizar realmente los derechos de su población. Muchas gracias por acompañarnos en este expediente interamericano del hecho de la sentencia. Gracias.